Bienvenidos al video Conociendo el multímetro, donde daremos su descripción y usos, dentro de la materia de principios eléctricos y aplicaciones digitales. Partes de un multímetro. En este video conoceremos las diferentes partes de un multímetro digital. Empezamos con las llamadas puntas de prueba, que son estos cables. Estos cables se van a conectar aquí al multímetro en estos orificios para poder medir lo que nos marca aquí al centro, este multímetro. ¿Sí? Esta punta negra siempre se va a conectar aquí al COM, que es común o es tierra o también es negativo. Y esta roja, dependiendo de lo que queremos medir, se va a conectar en el rojo, en el blanco o en el amarillo. Por ejemplo, si queremos medir resistencia eléctrica, voltaje de corriente directa o voltaje de corriente alterna, vamos a conectar la punta roja aquí, porque aquí nos marca que es para medir voltaje u ohms. Yo puedo aquí medir voltaje hasta 1000 volts de corriente directa o hasta 700 volts de corriente alterna. Ahora, si lo que quiero medir es intensidad de corriente eléctrica, entonces voy a tener este orificio y este orificio. ¿Cuál es la diferencia entre el blanco y el amarillo? Bueno, cuando yo conecto la punta roja al blanco, yo puedo medir máximo hasta 200 miliamperes. Aquí me lo marca y aquí también me dice que la escala está en miliamperes. ¿Sí? Y en este caso es una conexión con fusible. ¿Qué quiere decir? Que si por algún motivo yo estoy midiendo una corriente de más de 200 miliamperes, se pasaría del máximo permitido y por lo tanto ese fusible se va a quemar para proteger de daños al aparato. Ahora, si yo quiero medir más de 200 miliamperes, lo puedo hacer porque aquí tengo uno donde yo puedo medir hasta 20 amperes máximo. ¿Sí? Entonces, en vez de poner el cable rojo aquí, lo pondría acá. Si yo sé que la intensidad de corriente que voy a medir es más de 200 miliamperes, pero menor a 20 amperes. ¿Qué pasaría si yo mido una intensidad de corriente mayor a 20 amperes? Bueno, pues el aparato se quemaría porque no aguantaría esa medición y aquí no tiene fusible. Aquí nos dice que es un fuse, o sea, no hay un fusible que proteja esta entrada. Bien, eso es en cuanto a los cables y a las entradas. ¿Qué más podemos ver? Pues podemos ver el botón de encendido y apagado. Por ejemplo, yo ahorita también tengo la perilla de selección, que es esta. Esta perilla me va a permitir seleccionar si quiero medir ohms, si quiero medir voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, un transistor, intensidad de corriente alterna, intensidad de corriente directa, o un capacitor, su capacitancia en faradios. ¿Sí? Y cada una de esas mediciones tiene diferentes escalas. Por ejemplo, voy a encender el multímetro y aquí me aparece un 1, aquí me aparece 200 y aquí ohms. ¿Qué quiere decir? Que ahorita estoy en la escala de 200 ohms, de máximo 200 ohms. ¿Sí? Entonces estoy preparado para medir una resistencia máxima de 200 ohms. Ahora, este 1, cuando se encuentra del lado izquierdo, como ahorita, no significa que es un 1 de medición, sino nos está diciendo que tenemos un circuito abierto o que la resistencia que se está presentando en este momento es una resistencia infinita. ¿Sí? Cuando el 1 aparece de este lado, pues entonces sí es un 1, se interpreta como un 1. Pero cuando aparece como este lado, cuando estamos en resistencia, nos quiere decir que hay una resistencia infinita o el circuito está abierto. Esto es, no hay por donde pase la corriente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las escalas de hasta 200 ohms, hasta 2 kilo ohm, hasta 20 kilo ohm, hasta 200 kilo ohms, hasta 2 mega ohm, hasta 20 mega ohm. Y máximo yo puedo medir una resistencia hasta de 200 mega ohms. ¿Sí? Ahora, si me cambio la escala a esta primera, ahí vemos que aparece un símbolo de un diodo y un símbolo de una nota musical. Esta escala se utiliza para medir continuidad en un circuito. Cuando hay continuidad quiere decir que el circuito está cerrado, hay un camino por donde pase la corriente eléctrica y entonces va a emitir un pitido. ¿Sí? Pero también puedo utilizarlo para medir diodos. ¿Sí? Eso ya lo veremos en la unidad número 2. ¿Sí? Ahora, siempre que se vaya a medir una resistencia eléctrica, el circuito debe estar sin alimentación, esto es, sin una fuente de energía, sin un voltaje, porque si no se va a dañar el aparato.
Bien, la siguiente escala que presenta este multímetro es para medir voltaje de corriente directa. Entonces, por ejemplo, yo me voy a esta escala de hasta 200 volt. Aquí me dice hasta 200 volt, yo puedo medir, ¿verdad? Y entonces yo tengo las escalas de medir hasta 200 milivolt, hasta 2 volt, hasta 20 volts, hasta 200 volt o hasta 1000 volt. Lo que mismo que me decía aquí, en corriente directa yo puedo medir hasta 1000 volts, ¿sale? Ahora, cuando yo estoy haciendo una medición y estos números están variando constantemente, porque suele pasar que están variando constantemente, entonces para eso, voy a ver si por acá se muestra algo. ¿Sí? Para que no estén variando y quiera tomar una medición, yo voy a apretar el botón de Hold. Y el botón de Hold lo que va a hacer es congelarme la imagen en ese momento de lo que se está midiendo. Entonces puedo usarla o no usarla dependiendo del parámetro que esté midiendo. Si se está variando mucho, lo presiono. Bien, luego continuamos con la escala de voltaje de corriente alterna. Aquí está la V y el símbolo de corriente alterna. Y aquí tenemos las escalas de 2 volt hasta 20 volts, hasta 200 volt y hasta 700 volt. Aquí nos dice que es de corriente alterna, acá nos dice que es de voltaje y aquí hasta 200. Entonces, si se fijan en la pantalla nos presenta varias indicaciones, con lo cual nos da la facilidad de saber qué es lo que estamos midiendo y en qué escala estamos. Ahora, la siguiente escala es la de HFE. Esta se utiliza para medir la ganancia de corriente directa de un transistor, y el transistor puede ser PNP o NPN. Y tenemos estos agujeritos para meter las terminales de los transistores. Los transistores se verán en la unidad número 2. Entonces ahorita nada más como referencia, pues es para medir el parámetro de ganancia de un transistor. Luego viene la escala de intensidad de corriente alterna, ¿sí? Entonces yo tengo las escalas de 20 miliamperes, 200 miliamperes y 20 amperes. Si yo voy a medir una intensidad de corriente, ya sea hasta 20 miliamperes o máximo hasta 200 miliamperes, recordemos que esta punta roja se conecta aquí en el orificio blanco. Pero si voy a medir 20 amperes, entonces esta punta roja la debo de colocar aquí en el orificio amarillo. Bien, luego sigue la escala de intensidad de corriente directa, la A de amperes, y pues vemos que tenemos las escalas de 2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes y de nuevo hasta 20 amperes. Recordemos que 2 miliamperes, 20 miliamperes y 200 miliamperes voy a conectar el cable rojo aquí, y si voy a medir más de 200 miliamperes pero menor a 20 amperes, lo conecto aquí. Por último, tenemos la sección para medir capacitancia de un capacitor, por eso la F aquí nos indica faradios, y aquí tenemos dos orificios, aquí la C de capacitor. Entonces aquí vamos a introducir las dos terminales del capacitor, y de acuerdo a la escala que seleccionemos, pues se va a medir el capacitor. Tenemos la escala desde 20 microfaradios, 2 microfaradios, 200 nanofaradios, 20 nanofaradios, hasta 2 nanofaradios. Y bueno, estas son las funciones que puede hacer este multímetro. Haciendo un resumen, este multímetro puede medir continuidad, puede medir diodos, puede medir resistencia eléctrica, voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, ganancia de un transistor, intensidad de corriente alterna, intensidad de corriente directa y la capacitancia de los capacitores. El Instituto Tecnológico de Zacatecas agradece la atención al presente video.